La violencia existe desde la aparición de la humanidad. Evolución de las sociedades, particularmente una serie de sociedades desde épocas muy antiguas, han tenido como distintas formas de organizarse para defenderse por un lado también, como por el otro lado para colectar, controlar y empezar además a obtener renta y recursos de otras sociedades, muchos de los cuales han sido por medios violentos. Violencia intrafamiliar, guerras, acoso escolar, son manifestaciones de violencia y existen muchos tipos de ella. Existen muchos tipos de violencia. Está la violencia psicológica, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con todo esto que les estamos diciendo a las personas de no eres capaz, no lo vas a lograr, eres muy malo, no vas a poder. A la par está la violencia verbal, ¿no? Entonces, en el momento que utilizamos groserías y gritos, estamos ya ofendiendo a la otra persona porque quiere decir que no estamos teniendo la habilidad o la capacidad para expresar lo que queremos decir. En el momento que usamos un grito es porque ya se nos acabaron las palabras para poder dialogar. La intolerancia, no respetar ideologías, el racismo, el hambre por el control o el poder han dado origen a las guerras más violentas de todos los tiempos. Hemos tenido un problema histórico en nuestras sociedades y en el desarrollo de las civilizaciones contemporáneas, en el cual la violencia ha sido utilizada por distintas organizaciones colectivas y por los estados y por los ejércitos para controlar a otras sociedades, a otras minorías, a otros grupos, a otras entidades. Sin embargo, en el Día Internacional de la No Violencia, debemos recordar a esos personajes que han promovido la paz con el ejemplo. Regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth. I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description, that the masses of India, if it became necessary, would resort to violence. I regard myself as incapable in my lucid moments of making a statement of this character. A los que buscan justicia sin acudir a la violencia. We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative protests to degenerate into physical violence. Y es precisamente el líder de la Iglesia Católica quien habla de las consecuencias que genera la violencia en la actualidad. Pensiamo ai bambini che sono le vittime più fragili delle guerre, ma pensiamo anche agli anziani, alle donne maltrattate, ai malati. Le guerre spezzano e feriscono tante vite. Y como promovía la filosofía de Mahatma Gandhi, la no violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre. Es por eso que debemos fomentar las estrategias que permitirán a la sociedad eliminar la violencia. Si usted ve la declaración reciente de la ONU de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, entre varios de los objetivos, precisamente lo que se está promoviendo es la reducción sistemática de la violencia, del abuso, del control, de la coerción, un incremento de la tolerancia y buscar mecanismos pacíficos de resolución de diferencias y conflictos, porque como seres humanos tenemos diferencias, tenemos preferencias distintas y tenemos que aprender a convivir de manera que podamos escucharnos mutuamente. Y hay mecanismos no violentos de hacerlo. Y la tarea para disminuirla comienza desde casa. Cómo fuimos educados, que esa es una base importantísima. Toda esta cuestión de educación y de aprender a manejar con diálogo las situaciones vienen de casa. El problema es que no lo tenemos como bien inculcado. El tema de familia también está teniendo como muchos conflictos hoy día y no nos permite tener esta posibilidad de buscar arreglar los problemas mediante el diálogo. El objetivo es difundir el mensaje de la no violencia a través de la educación y la conciencia pública para conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia. Baitiare Mateos, Azteca Noticias.
Bueno, y precisamente para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros la socióloga y psicoanalista Luisa Fernanda Mendizábal. Luisa Fernanda, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Es verdad que la violencia es como un instinto del hombre? ¿Podemos nosotros controlar esa violencia? Mira, hay una gran discusión sobre el tema desde la antigüedad. Filósofos, historiadores, sociólogos, psicólogos, psiquiatras han hablado sobre el tema, ¿no? Freud específicamente nos habló del tema en tanto al impulso de muerte, pero como violencia tal, así la palabra tal cual no. Esa aparece después con Lacan. Él habla de la palabra. Y fíjate que aquí sucede algo muy interesante. Cuando el hombre deja de golpear y empieza a platicar o a negociar, se da un salto cuántico en el proceso mental del hombre. Pero si lo vemos hacia atrás, con todo lo que estaba diciendo el programa sobre Gandhi, no es casualidad que el 2 de octubre sea el Día de la No Violencia, porque fue el día en que nació Gandhi en 1869. Él fue uno de los promotores, filósofo y ¿cómo se llama? Y luchador por la paz, ¿no? Entonces nos está enseñando dos discursos aquí. Por un lado, sí es una cuestión psicológica, personal, interna, que ahorita podemos hablar de ella, pero es un proceso social. O sea, nosotros existimos en tanto el otro está. Entonces, en el momento que se da nuestro proceso de comunicación, aparece, ¿no? La agresión, la violencia, ¿cómo aparece? En todos los cortos que sacaron, sí son los niños, sí son aprendidos en familia, sí todo esto, pero hay dentro de nosotros algo que tiende a la autodestrucción. Entonces, fíjate qué interesante, ¿cómo vamos a compartir la vida si la vida es supuestamente participar con el otro y ser solidario? O sea, hay un factor, palabra amor, libidinal, lo que hay que buscar, pero esto no se da así de fácil, ¿no? Tenemos aprendizajes en casa negativos, gritos, violencia, todo lo que dijeron en este momento, ¿no? Hablando de violencia, me queda claro que hay personas con trastornos psicológicos que tienen una tendencia a ser agresivos, pero digamos, la persona común y corriente que ejerce este tipo de agresión o de violencia sobre el más débil, ¿es porque quiere ejercer control? ¿Es porque pues de alguna manera no tolera la forma de pensar, las ideologías? ¿Por qué es que nosotros podemos violentar al otro? Porque la violencia está dentro de nosotros. La violencia tenemos que controlarnos, es el autocontrol una vez más. Es aprendido, pero fíjate qué interesante en cuestión de patologías, porque yo me pregunto, ¿por qué el 5% o 3% de la población que tienen algo que realmente es una patología muy importante, ¿por qué dominan a todos los demás, ¿no? O sea, ¿por qué el 97% no podemos trabajar en esto? Entonces, claro que se ejerce lo que tú estás diciendo, pero es la sociopatía, o sea, es dentro de los trastornos mentales que existe la sociopatía, pero la psicopatía es peor, te voy a decir por qué, porque lleva un doble juego. O sea, si yo soy empático y simpático, o sea, yo puedo simpatizar contigo y nos ponemos a llorar las dos en este momento, no, pero eso no es. La empatía es que yo me ponga en tus zapatos, sepa qué está sintiendo y lo pueda decir. Pero ¿qué pasa con el sociópata? Aguas. O sea, trae un doble lenguaje, un doble discurso, y lo podemos ver desde Ricardo III en Shakespeare. Es alguien que trae un mensaje en la cabeza y dice, yo quiero lograr llegar a mi meta y no me importa cómo. Aparece Maquiavelo también. Sobre quién tenga que pasar. Exacto, pero él trae algo de ganancia sobre ti, él sabe qué está haciendo. Entonces te está usando, está aparentemente siendo empático y para nada. Lo que está haciendo es sociopática la conducta porque él sabe a dónde va y cómo te va a destruir y lo puede hacer, por supuesto que lo puede hacer. Y me preguntarías, bueno, ¿y estas personas así nacieron, así son o algo? Está visto en muchísimos factores que estas personas no tienen a nivel cerebral una parte en donde nosotros sí reaccionamos con ello, ¿no? Entonces es gente que realmente, pues no se podría llamar enfermos porque no tienen gripa, ¿no? Y que se les va a quitar mañana, es algo que ni se cura ni se quita. Entonces, ¿cómo distinguirlos? Tú puedes estar hablando conmigo y a lo mejor yo soy esta persona, ¿no? Claro. ¿Cómo lo distingues, no? ¿Y cómo lo podemos entonces distinguir? Porque, bueno, hay personalidades, como lo veíamos en la nota, donde ante represión, ante injusticia, podrían haber actuado de una manera violenta,
y entonces deciden irse por el camino del diálogo, por medio de palabras, de congruencia, digamos, también en su actuar, el llegar a tener una manera para alcanzar sus objetivos. Mira, es que son manipuladores. Entonces, lo que yo te decía de lo difícil es entre lo personal y lo social. O sea, muchísimos políticos son manipuladores, porque el objetivo es el control, es el poder. Entonces, ¿quién es un político bueno y quién es un político malo? Ah, ¿verdad? ¿Por qué hay tantos robos? ¿Por qué se roban el dinero de los mexicanos? ¿O por qué sacan de las arcas? Bueno, hay factores sociopáticos. Si yo fuera el presidente de la República, yo pondría a todos exámenes psicológicos, pero fuertes, severos y seguros, que claro que hay, y por supuesto neurológicos, ¿no? Una persona normal, ¿qué tácticas o técnicas podemos emplear en el momento en el que ya estamos a punto de explotar y de tener alguna conducta violenta o agresiva? Mira, hay personas que hay como etapas dentro de la conducta violenta. Hay una que es la tensión, ¿no? Viene la tensión, pero luego viene la agresión. Sí. Y después de la agresión, si estamos hablando de algo familiar, viene el arrepentimiento y luego viene la repetición. Entonces repetición, síntoma y angustia, repetición. Pero estas personas de las que estamos hablando no tienen culpa, no sienten esta parte, ellos van a lo que van, te usan, eres un objeto. Y te lo encuentras en niños, adultos, en cualquier profesión, ¿no? Sin duda, Luisa, también lo que mencionaba en la nota es la realidad de inculcar esta educación, estos valores desde que son niños, que lo vean y lo aprendan en casa para entonces tener alguna mejor comunicación y poder llegar a nuestros objetivos de otra manera. Por supuesto que van los valores, pero fíjate, Freud nos enseñó algo muy importante que se llaman las series complementarias. O sea, el niño nace con una genética, ¿no?, opuesta, pero a eso le das un medio ambiente positivo y nos va a traer un carácter positivo. Si le das más medio ambiente positivo, le va a dar una personalidad positiva. Pero ¿qué sucede con las personas que nacen con este temperamento, como que te lo estamos poniendo, irascible? Pero ojo, una cosa es que yo sea violento de repente y otra cosa es que yo nunca sienta culpa por ser violento y que yo emplee la violencia para hacer el mal. Fíjate qué interesante con lo de Gandhi. Gandhi luchó por la paz, con la no violencia, y claro, logró muchísimas cosas, pero en el fondo el resultado no era lo que él pedía. O sea, la India se divide, hay muchísimos muertos en el proceso. Entonces, ojalá pudiéramos hablar de que la no violencia nos va a llevar a la paz completa. No, él decía que no hay camino para la paz, ¿no? Que la paz es el camino. Entonces, y es un ejercicio de tolerancia todos los días, constante. Claro, es un ejercicio personal, familiar, social, pero no lo separemos de la persona y de la sociedad. No podemos vernos como entes separados, estamos juntos y damos por hecho cosas como ya normales, porque son comunes, ¿no? Cuando para nada, una cosa es que algo sea anormal y que un 3% o 5% de la población nos controle y lo permitamos. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la inteligencia, ¿no? El ser humano piensa. Y pensar con el proceso de amor, ojo, lo trae muchísima gente que acabas de mostrar, ¿no? Este proceso amoroso hay que desarrollarlo, lo tenemos. O sea, el 97% de la población lo tenemos. Que un 3% no lo tenga no quiere decir que no lo pueda desarrollar. Entonces tenemos que trabajar en desarrollar eso, buscar la paz desde adentro y compartirla. Ok, muchísimas gracias, Luisa Fernanda, por estar con nosotros hoy en Primera Línea y nos vemos próximamente para hablar otro tema tan interesante. Gracias. Gracias a ustedes.